A partir de este momento comienza Nosotros y el Consorcio. Email nosotrosyelconsorcio@gmail.com. Facebook www.facebook.com/Nosotros y el Consorcio. Creación y dirección Norma Teuner. Nosotros y el Consorcio. Nosotros y el Consorcio. Nosotros y el Consorcio. Sirve la llave. Buenos días. ¿Cómo va? Una vez más, gracias por estar del otro lado, por escucharnos. Nosotros, bueno, aquí en la grata compañía de dos de los integrantes del foro. Como ustedes saben, esto es Nosotros y el Consorcio. Mi nombre es Norma Teuner. Estamos todos los lunes de 10 a 11 horas por AM 830 Radio del Pueblo y estamos junto al Foro de Abogados, ¿sí? El foro es un equipo formado por 5 de los mejores profesionales que ustedes puedan conocer dentro de lo que es el tema consorcial. Ese foro está primero vamos a saludar a nuestros amigos, a ver, a quienes nos acompañan hoy, que como dije son integrantes del foro. El doctor Héctor Breckman, ¿cómo estás, Héctor? Buenos días, Norma, a la amable audiencia, muy buenos días. Bueno, un nuevo lunes en grata compañía aquí. Gracias. El doctor Raúl... ¡Ay! Me agarraste. Hugo Milión. Hugo Millones. Yo te bauticé, Raúl. Yo te bauticé, a lo mejor Raúl. de un origen raro. Yo te bauticé, bueno, yo tenía un hermanito que amaba con el alma y que se llamaba Raúl. Así que yo te para mí tenés cara de Raúl. En una palabra te considero un hermano. Bueno, y además vamos a nombrar a nuestros compañeritos ausentes. Bueno, están ausentes el doctor Sebastián Areitio, el doctor Gustavo Griffith y el doctor Jorge Pizarro. Resqui Pizarro. Jorge Resqui Pizarro. Bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, que se viene bastante interesante, vamos a decirle a la audiencia las formas de comunicarse con el foro, ¿sí? El foro tiene una página que es www.forodeabogadosph.com.ar. Tienen un Twitter que es @foroabogadosph, tiene el Facebook es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y el mail es forodeabogadosph@gmail.com. También pueden comunicarse a través de nuestra página, la página del programa que es Nosotros y el Consorcio @gmail.com. Para comunicarse directamente en forma telefónica, pueden hacerlo a los teléfonos 4371-7045 y 4371-7046. Lo único que le vamos a pedir, por favor, nosotros respondemos todas las preguntas al aire, porque no tenemos forma de salir a hacerlo en forma privada, ¿sí? Entonces, en lo posible que sean preguntas relacionadas con el tema del día y breves. Nosotros sabemos que la problemática consorcial es difícil, sabemos de los conflictos entre vecinos, sabemos de la actitud de algunos administradores, pero esto no se dijo nunca. El tiempo en radio es tirano y uno tiene también que pensar que detrás viene otra persona que también necesita y tiene derecho a hacer una consulta. Vamos a volver a repetir los teléfonos para el día de hoy. 4371-7045, 4371-7046. Bueno, y vamos a tratar de, meternos. ¿Ya tenemos un llamado telefónico? No, el señor Héctor Breckman, como ustedes ven, esto es muy ameno. Tenemos un llamado telefónico. Hola. Buen día. Buenos días. Mire, yo quería consultar. ¿Se cortó? Hola. Sí. Gracias por informarnos tanto y a la vez quería yo consultar lo siguiente. Despensas, sí. Pago igual que todos los vecinos del edificio, sí. Y todos pagan
cochera. Yo no tengo cochera. Ajá. De ahí nos dimos cuenta que nos estaban cobrando de más. Ajá. ¿Cómo se hace esto, la presentación, para que cambien y nos cobre lo Bueno. que corresponde? Bueno, a ver, primero nos gustaría saber su nombre, por favor. Alejandra, Alejandra. ¿Y de qué zona nos llama, de Alejandra? Vicente López. Muy amable, muchas gracias. 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 Por comunicarse. Gracias. Bueno, yo ahora la pregunta la voy a pasar a uno de mis compañeros, a ver quién quiere responderla. Bueno, en primer lugar, no es el tema de hoy, pero bueno, vamos a Exacto, contestar sí. rápidamente. Exacto. En primer lugar, toda la distribución, la carga, que está fijada en cada reglamento, que se le entrega con la escritura de su obligación, seguramente tiene definidos proporcionales que el administrador, al efectuar las liquidaciones de expensas, debe contemplar. En el caso de la consultante, parecería, por lo que indica, que no se ha hecho hasta el presente. Dependiendo del tiempo transcurrido, porque el tiempo en derecho suele ser, es muy importante tenerlo en cuenta porque permite tener en vigencia el derecho, porque el paso del tiempo hace que puedan haber prescripto. Ignoro la situación, pero voy a contestar haciendo esa salvedad. Sí. Cuando usted recibe las expensas, debe impugnarlas, debe dirigirse al administrador, seguramente por medio fehaciente, impugnar la liquidación. El administrador seguramente deberá adecuarla, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si hubiese esto se ha reiterado en el tiempo, usted tendrá derecho al reintegro de las sumas que haya abonado en exceso, es decir, en que no se ha respetado la proporcionalidad, el carácter de que usted no tiene cochera. Bueno, hasta acá. Bueno, Gracias. Alejandra, no, al Gracias. contrario, Un que placer. Gracias tenga por buenos todo, días. que tengan éxito. Gracias. Bueno, a ver si podemos Bueno, comenzar con nuestros sí, temas. tenemos- Hoy tenemos una mesa que tiene que ver quizás un poco con lo que acaba de decir la señora indirectamente, porque nos vamos a referir, a ver, corregime si me equivoco, al tema de cómo debe el consorcista realizar una denuncia ante el registro de administradores, ¿verdad? sí, en realidad yo creo que el tema remite más, primero, a saber por qué lo puede denunciar. Está bien, ¿Por está qué bien, se lo puede fundamentalmente. denunciar? Porque una denuncia con dirigirse al registro o a cualquiera de los entes Fundamentalmente. habilitados, que son lo que se denomina comúnmente CGP, el registro, recordemos, está en la calle Juan Domingo Perón, 3175, planta baja, ¿no? Sí, pero ahí no recepcionan ahora, denuncias. Eso es lo que iba a aclarar ahora. Yo estuve la Que ahí semana no pasada. recepcionan, la gente puede, esto es para evitar confusión. ¿Estás bien? ¿Agüita? Bueno, ¿Agüita? eh, Esto, como ven, tenemos- señores, es va en radio vivo, en vivo total. absoluto. Tenemos alguien con un En vivo pequeño absoluto. inconveniente de todo. Yo lo que quería aclarar, justamente porque mucha gente nos ha consultado, creo que la del programa anterior consultaron por la dirección. Hay varias direcciones en los CGP, varios entes que toman las denuncias. Pero bueno, ¿por qué se puede denunciar o cuáles serían aquellas conductas del administrador que pueden generar infracciones y denuncia. sanciones a partir de la denuncia de un consorcista? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que no hace mucho en la vida del país que se reglamentó lo que es la actividad de administrador de edificios de propiedad horizontal. Entonces, ¿por qué? Porque anteriormente existía, digamos, una libertad, por así decirlo, que permitía
que realicen esta actividad simplemente aquel que iniciaba un emprendimiento de este tipo, de comenzar a administrar, se autobautizaba administrador, generalmente era gente con algún conocimiento contable y o de instalaciones, de estructura, etcétera. Con el tiempo se tomó conciencia que había que reglamentarla, fundamentalmente por todos los perjuicios que se ocasionaban en los consorcios. Ahora bien, la ley que reglamenta el ejercicio de la actividad sería la 941. Esta ley instituye, digamos, reglamenta la actividad, por darle una definición, en la cual son los límites que debe seguir un administrador para poder encauzar su actividad, sea un administrador, digamos, profesional, o lo que la propia ley reconoce que son los administradores voluntarios o, por así decirlo, gratuitos, que es un vecino, alguien que lo que mucha gente en los consorcios dice, tiene la buena voluntad de hacerlo, etcétera, etcétera. Bueno, la ley le impone determinados requisitos formales para poder ejercer la actividad al administrador. En primer lugar, obviamente, de la creación del registro, la actividad deben ellos inscribirse y ser aceptados por el registro. No cualquiera puede, porque existen una serie de normas que debe cumplir y el registro, una serie de requisitos que debe presentar, cumplir. Son requisitos, algunos formales, que no vamos a aburrir a la audiencia, pero en líneas generales es acreditar todos los datos personales, su nacionalidad con su documento, reincidencia, etcétera, buena conducta, etcétera, etcétera. A partir de ahí, a partir del momento en que el registro acepta la inscripción, el administrador debe tener un certificado, que esto lo he visto en pocos consorcios que se practique. Este certificado expedido por el registro debe exhibirlo en la primera, y por supuesto en cualquier otra circunstancia en que se lo requiera, primera asamblea que se convoque a tal efecto para dar a publicidad su designación. Entonces, tenemos que una de las cuestiones principales para tener un poquito más circunscripta la actividad profesional del administrador es este requisito formal de la inscripción y que a posteriori está certificado por el Registro Público de Administradores. Ahora bien, también deben cumplir con menor exigencia, claro, pero hay determinados requisitos que también deben presentar aquellos que he denominado voluntarios. No es que estos están exentos y absolutamente lo pueden hacer sin estar registrados. Bien, toda esta situación implica que el registro establece una especie de control formal, por así decirlo, del desarrollo de la actividad. Y tan es así que una de las primeras infracciones que contempla la ley, si no me equivoco es el artículo 15 de la ley, es el no estar inscripto. Es decir, debe acreditar estar legalmente inscripto en el registro. Bueno, ¿cuáles son aquellas? Con posterioridad se le exigen el cumplimiento de otras cuestiones formales que ya hacen al desarrollo de la actividad. Yo divido entre lo que son requisitos formales para poder ejercer la actividad de administrador con aquellas que son las que debe cumplir en la práctica. No sé si vos querés aportar algo, si no continúo, no tengo ningún problema. Podemos pedirle al doctor Milione, porque, a ver si ya está en condiciones. Claro, es un efecto colateral de mi resfrío que ya se venía curando, pero sí, bueno, seguro, de repente viene un tsunami. Un terremoto. Un tsunami. No, perdón, digamos, yo voy a actuar aquí como abogado del diablo, ¿no? Porque en realidad soy consorcista.
Entonces, soy consorcista. Entonces, dato que no teníamos. A mí lo que más me interesa, digamos, como consorcista, y a ver, no quiero pecar de omnipotente o de soberbia, pero se me ocurre que le puede pasar a la gran mayoría de los consorcistas, por lo menos con los que hablo. ¿Qué cosas son las que nosotros, los consorcistas, podemos denunciar? Porque hasta aquí nos hemos referido al administrador, ¿sí? Pero queremos saber nosotros qué, cuándo y dónde podemos hacer la denuncia. Vamos a ir ¿Está bien? contestando todas esas preguntas. Doctor Milione. Esto, digamos, ¿cómo tiene el origen de por cuál estábamos tratando este tema? Porque en realidad en la ley 941 están totalmente, digamos, detalladas las obligaciones que tiene el administrador. Exacto. Cuando en ese cúmulo de obligaciones bien detalladas no se cumplen, exacto, se producen las infracciones. Bien. Ante la infracción viene la denuncia. Bien. Así un poco escalonado como para bien, que la gente lo entienda. Bien. ¿No es cierto? Bien. Entonces, en la ley 941 originaria está todo perfectamente detallado. En julio del año pasado sale la ley 5666, que amplía un poco e inclusive especifica algún tipo de sanciones que va agregando con el agregado de la 5983. Exacto. Esa fue la última, ¿verdad? La última, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando menciona qué infracciones son consecuencia de incumplir las obligaciones establecidas en la ley. Y menciona, por ejemplo, ejercer la actividad, como dijo muy bien aquí Héctor, la actividad de administración sin estar registrado en el RPA, ¿no es cierto? Exacto. El Registro Público de Administradores. Contratar, dice, provisión de bienes y servicios o realización con prestadores que no cumplan con los requisitos del artículo 11. Bueno, la ley originaria, el artículo 11, establece qué características deben tener los prestadores con los cuales el administrador debe contratar. Perdón, ¿puedo hacer aquí un agregado? O sea, con respecto a la inscripción, podemos decirle a nuestros oyentes que le dan un número de matrícula cuando se inscribe. Claro. Y eso es obligatorio que figure en las expensas y que figure en el recibo que el administrador le da a cada copropietario cuando paga su expensa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si está inscripto? Si vemos que dice RP, Registro Público, RPA, número tanto. Al respecto, corresponde hacer una aclaración. Hemos tenido algún asunto en el cual el número que aparece consignado en las expensas, yo siempre sugiero, si bien es muy correcto lo que está diciendo Norma, que se verifique por internet. ¿Sí? Porque eso a veces puede originar una sugerencia que uno hace para... Eso se verifica por internet, o sea, era la segunda parte del... Eso se verifica por internet, uno entra y la verdad que está todo tan claro, tan fácil de averiguar que no habría problemas. Perdón, doctor. No, está bien. Otra infracción ya más típica que, digamos, abarca a todos los consorcistas es cuando incumple las obligaciones propiamente dichas que le impone la ley al administrador, que tiene que ver con sus propias obligaciones y con respecto a las expensas. Claro. ¿Cómo viene a venir el recibo de expensa? ¿Cómo debe estar? Claro. Todo eso, digamos, configura que cuando eso se incumple, se configura la infracción. Además de que también menciona la ley 5983, incumplir acuerdos conciliatorios, porque ahora se los puede llamar a conciliación con efectos. Antes no había efectos. Ahora puede tener efecto inclusive de multa, suspensión del registro o exclusión. Antes uno hacía directamente la denuncia, ahora me parece que previo, o sea, se hace la denuncia pero después hay una mediación, ¿no? O claro. un llamado a las partes. Se modificó aparte el régimen de sanciones, ahora vamos a la denuncia. Sí. Se instituye el apercibimiento, que antes no existía. Exacto. Se instituye la multa. Acá pone un número determinado de unidades fijas que pueden ir de 300 a 20.000. Eso va cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? Y después como sanción le puede poner hasta 9 meses de suspensión del registro o la exclusión. Tanto la multa con las demás sanciones puede ser complementada, aplicar una y otra, según el caso. Bien. Yo quiero hacer una pregunta porque a raíz de esto me llegaron al mail de la radio algunas consultas para la charla de hoy y yo rescaté 2 que me parecieron interesantes. Primero, ¿se puede denunciar a un administrador
que acaba de rescindir el contrato o la relación de trabajo con el consorcio. Es decir, me plantean el caso de un administrador que fue a la asamblea a rendir cuentas y demás, hubo un desacuerdo y el señor quedó liberado, es decir, el señor renunció y se fue. Entonces esta gente quedó muy mal. ¿En qué sentido? Porque el señor había incumplido con un montón de cosas. Entonces la pregunta es, terminada la relación contractual, digamos, al otro día, a la semana, no estoy hablando de 6 meses, un año, que me acordé que hizo las cosas mal. ¿Se puede plantear la denuncia? ¿Se puede hacer la denuncia? En realidad, toda gestión del administrador, ya sea porque renuncie o no en una asamblea, la ley menciona que tiene que venir acompañada ahora con una auditoría. Una gestión de cuentas, o sea... Ajá, ¿es obligatoria la gestión de cuentas? Está instituido por la ley ahora. Y fundamentalmente, él tiene después de cumplir con los 15 días hábiles para entregar la documentación, que se la aprueben o no, y eso puede configurar una infracción, obviamente, si está mal realizada. Porque él puede decir, bueno, no, yo renuncio, pero bueno... No se despega de las obligaciones que hasta ese momento tiene, ¿sí? Bueno, y otra pregunta que tiene que ver con ustedes los abogados. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en este caso concreto? En este caso concreto, el nudo del conflicto fue la aprobación de un acuerdo para pagarle a una persona que estaba en conflicto con el consorcio una determinada cantidad de dinero, en 6 cuotas creo, que fue aprobada sobre un consorcio de 180 unidades. Hubo 7 participantes en la asamblea, 5 eran integrantes del Consejo de Administración, 3 poderes, y este monto fue aprobado por 8 de las personas. No se dio traslado a los ausentes, y la gente está muy enojada porque realmente nadie sabía. El consorcista en general no sabe que debe ser notificado dentro de los 15 días. Es fundamental. Y bueno, no lo sabe. Entonces, la pregunta que me hacen es la siguiente. El consorcio tiene una abogada contratada por acta de asamblea, donde la nombran abogada del consorcio. Entonces me decían, pero si usted dice esto, ¿por qué la abogada que estaba presente cuando se resolvió? Porque yo les hablaba de lo que es la propuesta y de lo que es la notificación. La propuesta y la segunda parte, perdónenme. Cuando uno lo que hace es una propuesta, ¿sí? En la asamblea. La aceptación. O sea, son 2 cosas diferentes, ¿sí? A ver, doctor. Lo veo que quiere acotar. Normalmente los procedimientos se dividen en propuesta, deliberación y votación. Exacto. Esas serían las etapas normales. Exacto. Después me gustaría agregar algo más a lo que restaba. Pero, por favor, termina la pregunta. Claro, lo que me dicen es, porque yo decía, está lo que es la propuesta, que en la medida en que no esté el quórum suficiente o necesario, va a dejar de ser propuesta cuando, una vez que hubo traslado a los ausentes, se completó el circuito, ¿verdad? Pero al no haber traslado a los ausentes, esto es totalmente irregular. Entonces me preguntaban cómo podía la abogada del consorcio avalar esta situación. La pregunta concreta era, ¿le cabe alguna responsabilidad o es solo responsabilidad del administrador y del consejo de administración? Yo particularmente entiendo de que sí, seguramente debe estar con algún poder el colega en este momento actuando. ¿Poder de qué tipo? De consorcio, si se actúa como abogado del consorcio. Exacto, es abogado del consorcio, pero está avalando una cosa que es totalmente irregular. En realidad habría que ver el tema. Toda la documentación, pero es decir, si avala algo irregular, ya pasa de ser de la órbita de la asamblea a responsabilidad exclusiva, ¿no es cierto? Bueno, depende de lo que haya surgido en ese momento. Claro. En mi opinión, podría, sí, en primer lugar, voy a ir por orden, voy a tratar... De todas maneras, perdón, doctor, yo le pedí a esta gente que hiciera la pregunta al foro. Que le mandara al foro un mail, le di el mail del foro,
porque estaban muy preocupados. Así que si llegan a recibir algo de esto, pero bueno. Lo vamos a comentar. Pero de todos modos podemos adelantar dos cosas. La primera, voy a hacer una disquisición respecto a la anterior pregunta, la que atinadamente contestó Hugo, respecto a que la gestión del administrador queda conformada cuando se le aprueban las cuentas, sí. Se presenta. Mientras tanto, no queda aprobada su gestión. Por lo tanto, pueden hacerse todo tipo de denuncias. Perfecto. Primero, queda contestado ese punto. Gracias. Dice, no, por favor, me pareció que era algo que complementa bien lo que Hugo decía. En segundo lugar, entiendo siempre que las preguntas que se formulan, que son casuísticas, no llevan toda la información. En este caso hay un procedimiento que todos conocemos y que, como bien dijo Hugo, hay que analizar cómo fue toda la situación. Si estuvieron bien distribuidas las convocatorias a la asamblea, porque ahí puede haber alguna otra cosita observable. Segundo, con qué quórum estaba, por ejemplo, si dice que se va a tratar en segunda con la cantidad de los presentes. Tercero, si se cumple debidamente con la notificación fehaciente a los ausentes. Cuarto, qué tipo de convenio se celebra, porque si celebró un convenio, lo tiene que haber hecho en el marco de una mediación que debe haber estado previamente admitida y anunciada y publicitada su convocatoria a todos los consorcistas. En cuanto a la eventual, y subrayo el término, eventual responsabilidad de la colega actuante, no la conozco, ni sé quién es, podría caberle en el caso que no se cumplan con todos los elementos que acabo de decir, que debería revisarlo entre el administrador y ella. Yo no sé si es la abogada del consorcio o de la administración del consorcio. Hay pequeños matices ahí que pueden hacer. Seguro. Y también yo generalmente suelo decir que antes de aceptar un convenio, yo pido que se convoque a asamblea debidamente, se notifique a los ausentes y ahí recién con la aprobación de lo cual exime de responsabilidad eventual al colega que actúa en ese tema. ¿Por qué? Porque ya, más allá de tener la obligación formal de revisar todo el convenio en cuanto a su letra y contenido y responsabilidades que puedan surgir y modos de pago, etcétera, que serán consensuados, todo eso tiene que ser trasladado a una asamblea y la asamblea debe, repito, para mi concepto, ser anoticiada primero de que el consorcio va a intervenir en una mediación, aprobado, todo esto, salvo que sea un caso inmediato que tenga que ir el administrador, en cuyo caso no tomará el administrador con su letrado ninguna decisión en la mediación hasta no consultar. Una vez que siguió todos estos pasos, no veo por qué la colega va a tener algún problema. Ahora, si no se sigue alguno, bueno, ya entramos en una situación que no es... Por otro lado, me gustaría complementar, con el permiso de ustedes, no sé si tenemos que ir ya ¿al corte? No, tenemos un segundito así, redondeamos. Es simplemente esto. Yo repito que es muy importante distinguir los datos que hacen al requerimiento para poder trabajar como administrador, que aquellos perjuicios que pueden originarse al consorcio y ser pasibles de denuncia por los consorcistas en el ejercicio propio de la actividad de administrador. Por ende, uno de los casos típicos de denuncia incluiría particularmente la primera consulta que vos hiciste, en el artículo 15, en el inciso, creo que es el B o el C, creo que el C, habla del falseamiento de los datos. Por eso yo hice la acotación a que, ojo, que algunos de los datos yo he visto particularmente que cuando hablábamos de la matrícula, he visto en algunas liquidaciones que hay
casualmente un error al De consignar. tipeo. De tipeo. Casualmente. Me ha pasado, por eso trato de informar a la audiencia. Y Es hay muy dos importante, doctor, por lo que eso- acaba de decir. Por eso muy importante. lo aclaro para que... Un corte y la pega gente- involuntario, ¿no? Claro, corte y pega. Y además hay dos, yo siempre hago otra distinción más, que es entre lo que sería el incumplimiento de sus obligaciones típicas, expresas, que está en el inciso siguiente al del falseamiento de los datos, si no me equivoco es 6D. Está en el régimen de infracciones y sanciones. El 6D. El C es el falsamiento de datos. Ahí está. Y el D, incumplimiento El de D, el incumplimiento de las obligaciones, porque acá hay que distinguir. El cumplimiento de las obligaciones no es solamente en la presentación de las experiencias. Puede existir otro tipo de incumplimientos, que ser, por ejemplo, aquello que manda la Asamblea, la atención en tiempo y forma que cause un perjuicio mayor al consorcio, por ejemplo, de un daño típico, una filtración, y otro es el de las expensas. En las expensas, en la liquidación de expensas, son dos situaciones distintas que yo quisiera que la audiencia tenga en claro, corresponde distinguir. Y ahí podría llegar a entrar, no tuvimos oportunidad de ampliarlo con la consultante anterior, el caso Del caso garage. de las cocheras, De las porque cocheras. si no está cumpliendo debidamente con la liquidación de expensas, es una de las causales, pero en realidad ahí no cumpliría ni con el reglamento ni con las expensas, así que bueno, ese administrador podría llegar a tener algún problemita. Y otra de las sanciones, la dije antes, la no presentación de ese certificado que otorga el registro, que lo debe presentar obligatoriamente en la primera asamblea convocada Es desde su imprescindible designación. para que pueda ser Claro. designado. Y ¿El qué, Es perdón? El certificado Seguro. que otorga el registro. Seguro. Lo debe exigir el consorcio Claro, el en la consorcio. asamblea. Y Y debe a- quedar constancia en el acta, porque Seguro. después la persona dice, no, pero yo lo presenté. Yo lo presenté. Perdón, ¿dónde consta consta? acá que usted lo presentó? Porque generalmente, como bien dice el doctor Breckman, no lo presentan No en lo el presentan. 99% de las veces. Y acá remito a otra mención que hice en su momento, y que también los administradores voluntarios, que entiéndase eso, que son los consorcistas, que en forma gratuita ejercen la La función, administración, la sí. función, la única infracción, digamos, la única causal de infracción será justamente la no inscripción en el registro. Por eso yo aclaré Claro. al principio que también rige la obligación de ser inscrito ante el Claro, registro. aunque sea gratuito. Aunque sea gratuito. Es muy importante, doctor. Listo. Muchas Listo. gracias. Nada más. Gracias. Una pregunta. Hoy los voy a bombardear Está bien, con bueno. preguntas. ¿Es obligatorio por parte del administrador asistir a cuando se presenta una denuncia? Porque también me ha llegado de administradores que no se han presentado. Ahora es obligatorio. Ahora porque es lleva una obligatorio. sanción. Ahora es obligatorio. Ahora, digamos, hasta puede importante. inclusive recibir la instrucción de un sumario, pero implicaría hablarle un poquito más en detalle. Está bien, pero de todas maneras nos queda claro que es Antes, obligatorio. si no iba, no pasaba nada. Ahora tiene obligación de concurrir. Tiene, aclarar, no es solamente personal, sino que debe hacer una presentación, porque se instruye un sumario. La novedad que hay ahora no es novedad, pero bueno, llamémosle para nosotros novedad. El sumario, que tiene estrictamente, como bien dijo, un procedimiento, incluso con apertura a prueba. Esto para la gente a lo mejor es, ¿cómo? ¿Yo tengo derecho? Sí, usted tiene derecho a hasta presentar testigos. Es decir, yo considero que lo llamé al administrador así, 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 le impuse tal cosa, le mandé una nota así, tengo esto, la llevó tal persona, se la entregó en mano, tiene esto. Bueno, se evaluará. Por supuesto que siempre sugiero lo mismo, creo que es una sugerencia obvia, siempre las notificaciones deben ser por medio fehaciente. No vale, pero yo lo llamé 50 veces por teléfono. Sí. No, eso no.
o carta documento, o hasta una nota que él mismo recepcione con su firma y sello, o alguien de su administración, podría ser utilizada. Después está lo de la prueba, ¿no? Si querés. Tan clarito está lo de la infracción, que está entre los, digamos, las infracciones detalladas a la ley, figura la incomparecencia injustificada de denunciado, ¿no es cierto? Esa es una infracción que está detallada. Claro. O incumplir los acuerdos conciliatorios que también se pueden haber celebrado con la autoridad de aplicación. Esos incumplimientos ya son detallados como infracciones. Entonces, para cerrar el tema, definitivamente, y agradeciendo acá toda el caudal de conocimiento que nos han brindado a los doctores, sí podemos y debemos los consorcistas hacer una denuncia cuando la misma esté de acuerdo a la normativa de la 941 de... ¿Qué otra más era la? De la 5666 o la 5983. Muy bien. En la última ley, solamente para aclararlo, los particulares, las denuncias son recepcionadas por la autoridad de aplicación, pero a su vez también, ¿no es cierto?, las asociaciones de consumidores pueden tomar denuncias. Claro. Las que están debidamente inscritas en el registro de asociaciones de consumidores, y ellas mismas elaborar la denuncia. ¿Cómo acreditan la personería? Simplemente con un acta de poder certificada por la autoridad. Ahí está. Le da representación. Ahí está. O sea que, sí, doctor. Sí, creo que es muy importante consignar que la matrícula debe renovarla el administrador. También, es verdad. Y está sometido a cursos, sometido quiere decir, está obligado, perdón, está obligado. La palabra es un poco, da lugar a cualquier exceso en la interpretación. Está obligado a concurrir a cursos. Primero, obviamente, tiene que tener el curso hecho para ser administrador. Y después, para renovar, también. Y esto es muy importante. Si, con el permiso de ustedes, después me gustaría referirme, no sé si está previsto hoy o si lo tienen previsto, pero sería muy interesante aclarar que toda esta normativa va en pos de algo que me remito a programas anteriores porque lo hemos tocado, el control de la gestión del administrador, que para todos los consorcistas suele ser, salvo excepciones mínimas, suele ser un gran dolor de cabeza la gestión del administrador y cómo controlarlo. Recordemos simplemente todas las posibilidades a través del Consejo de Propietarios, etcétera, auditorías y todo ello. Y en ese sentido, creo importantísimo referirnos también a la innovación que ha traído la plataforma de consorcio participativo, su origen. Y bueno, no sé si... estaba pensando, nos debemos un programa con consorcio participativo. A mí hay algo que me gustaría ya. ¿Cómo no? Vos indiques, por favor. Alerta. El tema es así, o sea, nosotros tratamos de tocar dos temas en el día de la fecha, pero a veces nos embarcamos tanto en uno que es como que nos queda corto. Vamos a redondear esto, ¿qué les parece? Porque me parece que ha sido muy... Y después quizás los últimos 10 minutos hablemos de, que lo vamos a seguir, por supuesto, de lo que íbamos a hablar de la ley de alquileres, que ustedes tenían previsto hablar algo de eso también. No sé ustedes cómo lo quieren manejar. En este caso, a mí, para redondear tal cual, siguiendo la pauta que vos indicás, yo quisiera consignar esto. Y esto lamentablemente me voy a referir a algo que es mi idea personal, que no soy novedoso en esto. Todas las cuestiones que se plantean en nuestra sociedad tienden a tener un matiz indudablemente político. Yo no voy a hablar de política, pero voy a señalar que hay antecedentes como la ley 5664, la ley Muñoz, una ley que fue derogada inmediatamente y que originó tales debates. A propósito de esto, si alguien tiene idea cuál es la función
actual del señor Señor Muñoz, que me que la lo diga. que lo averigüe, Que me la diga. porque generó un proyecto de ley, Sí. que era aquel que instituía Sí, un sí, tribunal, sí. digamos, Sí, sí. formado para evaluar la gestión de los administradores, Sí, sí, etcétera, sí. etcétera, con representación gremial, con representación de los consorcistas, y bueno, eso, que fue eso, porque para mí era un proyecto terrible. Para proyecto, todos, por suerte se por pudo suerte revertir. Se pudo revertir, el gobierno reflexionó a tiempo, y después, ahora aparece una nueva forma de control a través de este proyecto, ya está aprobado, yo sé que entre nosotros mismos, quiero decirlo públicamente, Hay divergencias. Sí, con todo respeto hacia quien las tiene o quien piensa distinto. A mí no me seduce tanto algunas cuestiones que plantea el consorcio participativo, fundamentalmente por lo que implica como posible, y lo dejo ahí, posible intromisión en la vida de la gente a través de lo que es la tecnología y el sistema informático. Cada uno evaluará, yo dejo sentado nada más que esto, porque sé que entre nosotros mismos, y lo hago público porque es así. Somos un grupo humano. Somos un grupo humano y que tenemos cada uno, derecho a exacto, disentir, exacto, a pensar distinto, y mientras sea fundado exacto, y con respeto, no exacto, tenemos ningún problema y seguimos todos amigos. Exacto. Bueno, el registro público, por ejemplo, ahora hace muy poco tiempo, intimó y se filtraron, intimó a los administradores que no tenían las cuestiones registrales en condiciones. Ajá. Y esos correos electrónicos que deberían ser privados fueron públicos. Filtraron. Ajá. Una cantidad. Esta es una denuncia contenida en un diario que se ocupa fundamentalmente. Estamos hablando de pequeñas noticias. Yo no doy datos, ya que lo das vos. Cito la fuente para advertir que no soy yo el que lo dice, ¿no? Seguro. Nosotros somos el mensajero. Somos el mensajero. Pero justamente ahí tenemos una de las cuestiones. Por supuesto, se me podrá decir que todo es perfectible, etcétera, etcétera. Y además la orientación hacia determinada entidad bancaria que va a tener... También. Bueno, todo eso forma parte de los puntos de vista que nos merecen a cada uno de nosotros, las disidencias. Hay quien en nuestro grupo de amigos, y alguien a quien quiero muchísimo y respeto, pero profundamente, pero aparte lo aprecio a nivel humano y aparte a nivel profesional, ni hablar, yo no tengo palabras para decirme lo bien que pienso, que es bien fundamentado en sus posiciones. Pero pensamos distinto en este punto. Esto es lo último de mi parte, no sé si... yo un poco, digamos, cerrando para el resto de la audiencia, para que lo tenga bien claro, como para decir, bueno, esto funciona de esta manera. Tiene que tener presente que entonces, ante la denuncia, si la autoridad de aplicación lo considera, puede abrir la instancia conciliatoria, en la cual es obligación del administrador comparecer a la misma bajo la pena de cometer una infracción. Se puede llegar a una conciliación efectiva o no ponerse de acuerdo. Si al no ponerse de acuerdo en esa audiencia, la autoridad encuentra mérito tal para abrir un sumario, lo abre. Perfecto. Y en eso tiene que tener en cuenta tres cosas fundamentales. Hacer un relato circunstanciado de los hechos, qué es lo que presuntamente está infringido, ¿no es cierto? Y darle un plazo, por supuesto, para el descargo, para el debido derecho de defensa. Una vez que esto se termina, digamos, y se sustancia, un poco como pasa con la parte judicial, se termina, la autoridad de aplicación tiene que expedirse con una resolución dentro de los 20 días hábiles. Ah, bien. 20 días hábiles. Ah, bien. Una vez que esa resolución queda firme, también se le da noticia al registro público de administradores, quien debe tenerla, por lo menos en publicidad, durante 2 años, para los efectos de una reincidencia. Porque si dentro de esos 2 años se comete una nueva infracción por parte del administrador, los agravamientos de las penas pueden ser menores por ser reincidente. ¿Está? Bien. Eso cerraría un poco. Cuando hablamos de autoridad de aplicación, nos referimos a los EGP. Sí, a la comuna, digamos. Bien. Que normalmente es donde se desarrolla la mediación comunitaria. Claro. Entonces para cerrar esto,
vamos a nombrar las comunas que en este caso son la comuna 1, la comuna 2, la comuna 3, la comuna 4, la 6, la 7, que hace un muy buen trabajo, la 9, la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. Hablo de las comunas que conozco, de las comunas que sé que están trabajando muy bien. No voy a dar las direcciones porque cualquiera puede entrar a internet, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y puede ver la dirección que le corresponde por su barrio. Nos hemos quedado sin música, pero me parece bárbaro, porque la verdad que... No, tenemos todavía un ratito, pero ¿qué les parece que... A ver, me pongo en vuestras manos. ¿Quieren charlar un poquito del segundo tema, del tema de la ley de alquileres? Yo no tengo problema, es un gusto estar acá, compartir, así que estoy a disposición. Hoy nos quedamos sin la musiquita, pero bueno, nos pasa eso, nos metemos en el debate y se nos va la hora. En realidad, sí. Digamos, esto que viene ahora como un proyecto de ley, sí, tiene ya un tratamiento anterior que sí, alguna fue cajoneado, o sea, fue de alguna manera... En principio, en el año 2016, sí, se había hecho una presentación ante el Senado. Tengo entendido, por los comentarios, ajá, seguro. Se aprobó. Ajá. Después de eso estuvo como haciendo la plancha un tiempo. Ajá, como todo. El año pasado, digamos, se volvió a diputados, ahí intervino un poco la gestión de las inmobiliarias, los inquilinos. El lobby. Perdió estado parlamentario. Y ahora se vuelve a presentar un proyecto que tiene determinadas características, obviamente, ¿no? Que hace, por ejemplo, algún plazo mínimo del contrato, cómo se van a actualizar los valores locativos, por ejemplo, cómo va a ser el hecho de hacerse cargo de los impuestos o expensas extraordinarias. Eso es muy importante para la persona que va a alquilar, tener claro qué parte le va a tocar pagar. La obligación de tener registrados los contratos, también el depósito. Claro. Digamos, cosas que hacen un poco al interés general del que realmente se estipula que hay más o menos 8 millones de personas que están alquilando. Claro. ¿No? Así que bueno, tiene que ver inclusive con toda la temática de muchas veces los manejos de los propietarios o las mismas inmobiliarias. Y ahora lo que hay que tener en cuenta que es una modalidad que antes no existía, que es la modalidad del alquiler quincenal, diario. Hasta diario, sí. A mí, sí, hasta diario. Seguro, bien decís, Norma. seguro. A mí me parece que eso sería oportuno también, porque hay otro proyecto que es del sector inmobiliario y hay proyectos de otra organización de consorcistas. Pero a mí me gustaría, porque adentrarnos en el tema, si quieren lo hacemos, pero me parecería que el tiempo no nos va a dar hoy. No nos va a dar. Sí, sí. Como es una cuestión, yo quisiera referir a algo. Suelo analizar los cambios en materia legislativa o en grandes temas, analizarlos a través de un proceso. Me duele porque me siento profundamente argentino, como todos, vivimos acá, ver cómo en nuestra sociedad vamos pasando de un extremo al otro en materia normativa, y eso, aunque la gente no, cuando digo la gente me refiero a los que no son profesionales que están específicamente en el tema, lo perciben ya como algo diario, así como perciben el cambio en otras cuestiones, qué sé yo, económica, un tipo de cambio, lo que fuera, una tasa de interés, lo que fuera, en materia, en todo, en general. Me duele comprobar cómo nuestra sociedad pasa de unos sistemas, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente por haber comenzado mi actividad profesional durante la vigencia de las viejas leyes que hacían permanecer a los inquilinos, prorrogaban, no importa y qué signo, porque acá parecería que uno si habla está criticando o elogiando algo. Hago abstracción de cualquier ideología política. No hablo de política, yo vengo a hablar de lo legal y punto. Exacto. Pero sí deseo consignar para que la gente también nos comprenda muchísimas veces cómo pasamos de ese régimen a un régimen que instituyó
un gobierno que asumió en 1976, un gobierno militar, con el doctor José Alfredo Martínez de Hoz, cambiaron totalmente las leyes, dieron un plazo para terminar la vigencia de aquellos contratos que eran sistemáticamente prorrogados. Eso trajo aparejado una novedad. Apareció un movimiento en el mercado de alquileres. Ese mercado de alquileres recibió inmediatamente una nefasta cuestión que fue: se desnaturalizaron las garantías, empezaron a aparecer aquellas garantías que todo el mundo conoce como garantías truchas. Exacto. Se publicitaban en diarios, yo recuerdo, se compraban, se publicitaban en diarios, empezaron a aparecer ofrezco garantía, claro, empezaron a aparecer para nosotros aquellos convenios de desocupación que antes no existían porque los contratos se prorrogaban automáticamente. De ahí pasamos hasta llegar a hoy, para hacerlo breve, porque sé que el tiempo, como bien dijo Norma, es tirano, hasta llegar a hoy en que advertimos que si hace 10 años se hablaba, por poner una cantidad de tiempo, se hablaba de garantías propietarias, garantías reales, hasta llegar a garantías con recibos de sueldo, etcétera, etcétera, hasta llegar hoy a lo que es la caución, la garantía de caución, que también la compran, por supuesto, pero que protege contra determinado tipo de situaciones, y hoy está en vigencia. Algunos la aceptan, otros no. Pero bueno, todo esto lo que yo quiero consignar es que en nuestro país no podemos tener, justamente lo dije en un debate, me invitaron la vez pasada, le digo que a mí me dije, y lo ratifico acá, que si hay una cosa que a mí me duele es que nuestra sociedad no tiene pautas consecuentes. Es decir, esto sea en política, sea en economía, sea hasta en deporte, si quieren, porque es un tema mucho más popular. Y en lo que fuere, nosotros oscilamos permanentemente y entonces se hace muy difícil armar un proyecto, un esquema. Esto trasciende, por supuesto que no ignoro que lo que estoy diciendo trasciende a la propiedad horizontal, pero es alarmante, ya que estamos tratando el tema de alquileres, es alarmante cómo no podemos mantener un criterio de una figura que debería ser normal, que es normal en cualquier otro tipo de sociedad. Acá la cambiamos todos los días, acá cada 2 o 3 años estamos cambiando, cada 2 o 3, según sea, repito, el gobierno de turno, no importa, no estoy ni criticando ni elogiando absolutamente a nadie, solamente digo que la incertidumbre que esto genera no nos permite, en mi modesta opinión, crecer como sociedad. Nada más que eso. Es así. Doctor Milione, ¿su cierre? Bueno, fundamentalmente, digamos, no va a quedar tiempo para tratar todo esto, pero hay una serie de datos interesantes, por lo menos, digamos, si bien como principio general debería regir la libre contratación de las partes, también es cierto que en muchos casos hay partes que no son tan iguales. Exacto. Entonces es necesario equilibrar un poco lo que puede ser el hecho de una parte contratante que es la dueña del inmueble con, sobre todo en épocas como esta, los ingresos del que tiene que abonar la renta, ¿no? Exacto. Entonces, en función de eso, le digo, por ejemplo, algo muy simple que lo vi de orden práctico en este proyecto, por ejemplo, estipula una duración mínima del contrato de 3 años. ¿Estamos de acuerdo o podemos no estar de acuerdo? La realidad es que muchas veces, en función de los precios, porque tiene íntima relación con el precio, muchas veces cada 2 años la gente tiene que estar mudándose, ¿sí? Con los consiguientes desembolsos que implica perjuicios económicos. Sí. Eso porque ocurre, porque también no hay un control sobre el precio. No estoy diciendo que con esto tenga que haber un control, simplemente que debe mantener un equilibrio equidistante entre lo que es,
como dijo antes Héctor, el modelo de sociedad en función de lo que genera como perjuicio económico y el real ingreso de la gente. Es que lamentablemente, y acá también coincido con Héctor, somos una sociedad que lamentablemente no podemos entendernos entre nosotros y debemos llegar a controles y a cosas a normativas, porque de pronto un contrato debería ser un entendimiento que de hecho lo es, digamos, es un convenio, un contrato entre dos partes que se ponen de acuerdo, pero esto entra el factor económico de la oferta y la demanda de la gente entonces ahí es donde todo se pierde, ¿no? A veces yo veo muchos casos que hay gente que cumple con un gran sacrificio, pero bueno, llega un momento que las aspiraciones del dueño de la unidad son superiores. ¿Y qué termina pasando? Que viene otra persona, pero que a los 3 meses se va porque tampoco puede pagar. Entonces, a ver, tendríamos que medir todas esas cosas, y esas cosas tienen que ver con el aspecto humano, lamentablemente, y ahí es donde se genera el gran problema. Bueno, antes de despedirnos vamos a reiterar una vez más los medios de comunicación con nuestros amigos del foro. La página es www.forodeabogadosph.com.ar. El Twitter es @foroabogadosph, el Facebook es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y el mail forodeabogadosph@gmail.com. Les recuerdo también el mail del programa, nosotros y el consorcio @gmail. Saben que nos pueden contactar, saben que los doctores van a responder siempre, a veces hace falta un poquito de paciencia, pero siempre contestan. Así que nos estamos despidiendo, nos vemos si Dios quiere la semana próxima. Muy buena semana. Buena semana para todos. Igualmente, que tengamos una buena semana. Nosotros y el consorcio.